poco dentro de la técnica, ¿cómo fue el utilizamiento de cámaras? Dado que, bueno, que hay también la parte de, ¿no? del mar, de ese uso y el tema también de, bueno, el clima que no es igual filmar acá que filmar en la costa. Claro. Es una buena pregunta. A mí me gustaba mucho eso de poder mostrar a Nancy como un poco en ese contexto. O sea, podría haber sido una cámara, una película muy de la cámara muy encima, muy cerca Sí. de Nancy, y la verdad que es una película que tiene pocos primeros planos en lugares como que me parecía importantes que haya, pero hace poco leí como una reseña de alguien que la había visto en el Bafisi que un poco decía algo así como que por momentos parece fundirse en el contexto, ¿no? En los escenarios. Y me gustó un poco como esa mirada, ¿no? Como que creo que había algo y hay algo de esos lugares fuera de temporada un poco es como que el clima y los lugares se parecen un poco a las personas, ¿no? que los habitan. Y también, bueno, es como una película que está filmada en la costa, pero el mar aparece muy poco, ¿no? También, como que hay mucho como de dejar como lugares como que serían quizás los típicos mostrar que aparecen poco o están como más fuera de campo, ¿no? Entonces, nada, creo que un poco también la propuesta iba por ahí. Y la parte o sea, la parte del interior del mar. ¿Cómo? La parte del interior del mar. Ah, Estás... y bueno, eso fue algo que filmamos acá en Buenos Aires, en una pileta que se hizo después de haber hecho el rodaje en la costa. Y sí, creo que quedó bastante bien, digamos. Yo cuando me imaginé eso me lo había imaginado como en un plano mucho más abierto, pero bueno, obviamente que la peli, digamos, como terminó como ajustándose a un presupuesto que en ese 2023 era como cada vez achicándose más, pero bueno, creo que en general no se nota para nada eso en la película y eso también me pone contento, ¿no? Como que no parezca que es una película que tuvo limitaciones técnicas, sino que creo que todo lo contrario, como que todo lo que está como creativamente muy aprovechado, ¿no? Por lo menos lo siento así. Y la peli estuvo algo vinculado con el tema que la mayoría que le está pasando en esta época, el tema del COVID, eso ya habían pasado, o sea, habían filmado antes, Mira, es después. un guión que lo escribí en el 2020, Claro. de hecho lo desarrollé en un taller que daba Gustavo Fontán, porque en Ah, ese momento lo daba, de todo el 2020. Después el 2021, cuando se abrió un poco la cuestión bueno, del confinamiento y eso, viajé a Mar de las Pampas como para contrastar un poco y reescribir algunas cosas en función bueno, de más de lo que me pasaba ahí y también de haber entrevistado a algunas personas que trabajaban en limpieza en ese momento y eso, o sea, el vínculo que tiene con la pandemia es ese. claro, porque todavía lo seguimos sufriendo un poco eso, lo que Pero pasó. era una idea que yo ya la tenía, Sí, digamos, sí. hace tiempo. Como cuando encontré como el momento para poder escribirlo, lo escribí. Bien, gracias. Hizo bueno, que me llame un poco la atención el vínculo de los propietarios con las personas que trabajaban, porque mi suegra, que era un poco la que llevaba ahí el timón de la casa, como que, bueno, de alguna manera era un poco reflejo de lo que les pasa a la mayoría de los propietarios, que les dan la llave para que durante el año, digamos, como que estas personas cuiden las casas, pero nunca había como una cuestión de confianza, ¿no? Entonces era como una situación así como media obligada de desconfianza, pero al mismo tiempo no quedar como otra. Y después hubo también una anécdota que tiene que ver con lo de los huevos de Pascua, que fue
fue real, que también me hizo como pensar bastante porque me acuerdo que lo que me contaron los dueños de la casa donde había sucedido eso era que si la persona que usó esa casa le hubiera preguntado al dueño, probablemente se la hubiera prestado. Claro. Entonces me pareció que había ahí como algo interesante y después, bueno, lo que también es ese lugar o los lugares de veraneo una vez que termina la temporada que un poco quedan muy deshabitados y me pareció que era como un universo interesante así para bueno, escribir algo. Yo no tenía claro que iba a estar atravesada por lo que le pasa, pero sí me parecía que era interesante trabajar con un personaje que le pasaba algo al principio de la película que un poco le movía como todo su estado emocional, ¿no? Porque además estábamos en un contexto donde eso, toda una ciudad vacía, el frío, como que hay algo de eso, como actriz yo no me puedo, o sea, me puedo imaginar lo que puede sentir una mujer que vivió todo esto, pero no tengo la experiencia personal, entonces yo me agarraba bastante de ese entorno y de la soledad y de la falta o sea, la imposibilidad de este personaje de poder hablar. Yo creo que todo eso hace que después el espectador pueda leer lo que lee sobre el personaje, pero yo tomé cosas como muy formales, eso, como estar sola en los lugares, estar limpiando suciedad que no me pertenece, eso, no poder hablar como hablo yo en la vida cotidiana, que hablo un montón, entonces creo que todo eso después hace que la gente vea lo que ve el personaje, pero yo no tengo ni cerca una experiencia así. Entonces fue sobre todo eso, como agarrarme de cosas más formales y hablar bastante con Luciano, que me compartió audios de una chica que le contó como su experiencia, o sea, lo que le había pasado, y eso para mí también estuvo muy, muy interesante de escuchar. Y también eso, como la importancia de la atención durante toda la película, de no poder hablar, y que cuando llegue ese momento de poder finalmente decir algo, poder transmitir esa liberación, que yo creo que no es que yo lo puedo hacer sola como actriz, sino que me acompaña toda la película, la manera de contar ese momento, la manera de llegar hasta ese momento. Así que es como que siento que en esas cosas es cuando uno nota como el poder del cine y de que es un trabajo en equipo y de que todas las áreas hacen que, pues yo sola por ahí se me haría muy difícil contar todo ese recorrido de un personaje. Así que eso, un poco todo ese trabajo en conjunto. Sí, él estaba en una situación por ahí no tan cómoda en su casa, igual no sé, yo no termino de saber si él se enamoró de ella o no, o si la necesitaba. Claro, a mí me pasa algo que siento que la película muestra mucho esto de la falta de confianza que hay entre unas partes y otras partes, como que esto que decía Luciana, ¿no? Uno le entrega la llave a la gente que trabaja en una casa, pero no termina de confiar. Y con el personaje de Juan me pasa lo mismo, como que todo el tiempo, cuando yo leía el guión decía, este tipo le va a hacer algo, le va a hacer algo, le va a hacer algo, y no termina haciéndole nada así grave, o sea, no es que le roba específicamente, o sea, digo, pero como algo de eso siento que también se refleja en ese vínculo, como la falta de confianza y de estigmatización de ciertas personas, porque es un electricista, que es un chabón, que no sé qué, entonces como, bueno, le va a hacer algo, y no sé, como... Pero no termino de saber si él se enamoró de ella, si simplemente era una aventura, si es que tiene aventura, si es que era una más, pero justo a ella le mueve algo muy fuerte que no sabía. ¿No? Y hay un montón de cosas que un poco la idea es que el espectador Claro. la vaya construyendo. Entonces, el vínculo entre Nancy y Juan es como un vínculo que puede tener distintas interpretaciones. De hecho, y también es como que la dualidad entre si la está manipulando en relación a lo de la parrilla, ¿no? Como que eso, hay personas que miran la película y lo siguen preguntando, y la realidad es que el guión no lo deja como resuelto eso, ¿no? Como que justamente creo que pasa un poco por ahí la propuesta en general de la peli, que es como, bueno, apela bastante a que el espectador vaya como completando cosas.
música incidental que la hicieron Jackson Souvenir, que son los mismos que hicieron la música de Jesús López, que es una película que me gustó mucho. Exactamente. Y después hay música diegética hecha para el momento del bar, digamos, del baile y todo eso, que también, bueno, son unos chicos que hicieron una música que teníamos de referencia parecida, pero que creo que quedó muy bien. Pero bueno, el tono ese de la música incidental que tiene, que también es como que, o sea, fue como bastante, o sea, creo que ellos supieron interpretar muy bien lo que la película pedía, digamos, y un poco lo que yo quería. Pero bueno, yo me tomé mucha la referencia de esa película que ellos habían hecho, que era algo que me había gustado mucho, entonces bueno, un poco partimos de algo parecido. Pero fue una peli con un equipo muy pequeño y eso también para mí, que cuando estoy actuando me gusta sentirme cómoda y como medio en familia siento que puedo dar mejor a lo que tengo que hacer. Fue hermoso, como a veces pasa eso, que digo, no, obviamente queremos que se siga apoyando el cine y demás, pero hacer películas así como con equipos pequeños también trae algo que es muy hermoso, como de defender lo que hacemos y de ponernos al hombro las cosas. Armamos un buen equipo, ¿sabes? Bueno, gracias. Gracias.